llenando vasos preciosos, Señor. Hoy te pedimos que las palabras, Señor, que vayan a llegar y caer sobre esa tierra, sean de parte de nuestro Padre Celestial, para que puedan fructificar, para que pueda crecer, para que pueda dar flores, hojas, frutos, Señor, y frutos buenos, dulces, agradables, para que entonces nosotros podamos bendecir tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a entender y a comprender lo que tú estás hablando a nuestro corazón, para que nosotros, Señor, nos volvamos a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor, amado hermano. Gloria a Dios. En esta noche quiero continuar con un tema que estuvimos, hermano, desarrollando el día domingo. Esto, hermano, a una semilla preciosa que nos dio nuestro apóstol, que le puso por el mismo nombre, el tiempo de volver. Y es que es necesario, amado hermano, que nosotros como iglesia volvamos a tener ese inicio. Por ejemplo, allá en Apocalipsis, el Señor, el Espíritu, usted sabe muy bien, que empieza a hablarle a una iglesia que ha perdido su primer amor. Y es que, hermano, conforme va pasando el tiempo y conforme nosotros seguimos viviendo, porque esta es una casa, mire qué interesante, esta es una casa. Recuérdese que tiene figura de mujer, eso es lo que dice allá en Apocalipsis. Se recuerda aquella mujer que estaba con dolores de parto. Esa mujer es la iglesia. Entonces, esta casa es un vientre. Yo quiero que lo tomemos de esta forma para que vayamos entendiendo. Veamos esta figura. La iglesia es un vientre y dentro de ese vientre estamos nosotros. Y nosotros debemos de crecer de tal manera para que cuando nosotros salgamos podamos ser arrebatables. Entonces este vientre, dentro de este vientre están los nutrientes necesarios espirituales para que nosotros vayamos creciendo y nos vayamos desarrollando. Entonces, dentro de este vientre debemos de saber que se manejan muchas cosas, hermano, algunas que tal vez no llegamos a entender a causa de la medida de nuestra fe. Pero hay algunas otras que sí entendemos. Y estas cosas que vamos entendiendo, hermano, nos van madurando o van haciendo que nosotros maduremos. Pero dentro de todas estas cosas es el compartir con los hermanos. Porque este es un vientre. Entonces dentro del vientre, hermano, nos compartimos, nos hablamos, hermano, nos invitamos a nuestros eventos, etcétera. Nos acercamos. Pero una vez, hermano, nos vamos acercando y va pasando el tiempo, empezamos a ver el desarrollo que se tiene entre los mismos hermanos. Por eso usted se va a empezar a dar cuenta que hay cosas que tal vez no le parece de este hermano, hay cosas que no le parece de esta hermana, y a veces como que nos vamos, hermano, alejando un poquito. Y al alejarnos, oiga pues, se va enfriando la relación. Mire, cuando estoy hablando de la relación, claro, es una relación personal, aunque siempre seguimos nosotros estando por dentro. Como figura, ¿verdad? Ya le dije, como vientre. Pero se va enfriando. Y mientras que se va enfriando, nos vamos apartando. Entonces, el inicio que nosotros tuvimos de una admiración al hermano y a la hermana empieza a cambiar. Fíjese pues. Eso es si nos estamos distanciando. Ahora, si viniera una semilla de cizaña y empezáramos nosotros a ver, hermanos, lo que el enemigo quiere que nosotros querramos ver a causa de nuestras concupiscencias, entonces no nos alejamos, sino nos acercamos porque queremos ver qué vamos a sacar de ahí. Pero ahí ya estamos hablando del pecado. Entonces, hay tantas cosas, hermanos, que suceden dentro de este vientre. Pero dentro de ello es que nosotros necesitamos volver. ¿Volver a qué, pastor? Disculpe, porque como está hablando de distancia, de hermano, a que volvamos a tener ese deseo de amor y de amar a los hermanos. Porque cuesta, hermano, amar cuesta. Amar no es fácil. Ya dijimos que el amor
Sí, es un sentimiento definitivamente, hermano, que nos hace que nosotros estemos cercanos, juntos, en armonía, en paz. Pero hay un amor que todavía no hemos llegado a entender a su plenitud, porque ese amor no es un amor humano. Y nosotros, hermano, a pesar de que somos humanos, tenemos un receptor que es nuestro espíritu. Y por medio de nuestro espíritu podemos recibir, hermano, esas revelaciones de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo es esencia y viene del Padre. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces necesitamos volvernos. Necesitamos volver y necesitamos volver a muchas cosas. Por ejemplo, puede ser que algunos de ustedes tienen necesidad, tal vez en el inicio oraban mucho y por causa de situaciones se olvidaron de orar, o tal vez no se olvidaron, sino que tal vez se cambiaron a niveles, no sé, tal vez más bajos o prioridades a causa de situaciones, etcétera, difíciles. Tal vez usted necesita volver a tener más armonía con los hermanos. Tal vez necesita, hermano, leer un poco más las escrituras, en lo cual yo sí considero, hermano. Porque si una de las cosas, inclusive nuestro apóstol hablando en el retiro de pastores que acaba de suceder en México, hablaba sobre poder escudriñar las escrituras. Porque, hermano, no vamos a poder nosotros predicar, hablando como ministro. Y no vamos a poder nosotros traer esa revelación o adquirir esa revelación, el entendimiento que se necesita para poder predicar. Por eso usted tiene que escudriñar las escrituras. Porque al escudriñar las escrituras, ahí se va a dar cuenta que empieza a caer una caparazón, hermano, lo que no sirve de su cuerpo. Pensamientos, actitudes, actos, caminares, etcétera, que van a ir cayendo por medio de la palabra. Pero eso solamente se puede hacer si usted lo hace personal. Si solamente tiene un pensamiento que usted es cristiano, puede hacer que nosotros caigamos en un hoyo religioso. Entonces, hay varias cosas que nosotros tenemos que ver. Entonces yo quiero, amado hermano, continuar con el tema, y para eso yo quiero traerlo algunas cosas que tal vez vayamos entendiendo. Algunas ya definitivamente las toqué, pero sería bueno que nosotros pudiéramos retomar algunas cositas para poder recordar lo que estuvimos hablando. Ahora en Eclesiastés, en el capítulo 3, 1 y 2, le hablé que hay los dos primeros tiempos. Le hablé de un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Ahora, si pudiéramos tomar estos dos tiempos, quiere decir un tiempo en que venimos a esta dimensión. O sea, hablando del Espíritu. Porque el Espíritu estaba en la eternidad y el Señor lo envía en el momento de nuestro nacimiento. Bueno, en el momento de nuestro engendramiento, usted sabe muy bien que viene el Espíritu y nos da vida. Pero un día morimos. Entonces eso quiere decir que el Espíritu sale del cuerpo y se regresa de donde vino. Entonces eso es volver. Por eso le puse eso como figura. El morir es volver. Pero como que todavía, hermano, no hemos querido ver el morir, porque usted dirá, me falta mucho tiempo. O sea, yo tal vez entre los 80, 90 y posiblemente los 100 años, pues le aguanto yo a la vida. Pero en la realidad no podemos decir eso. Mire, hermano, gracias a Dios que el Señor nos encubrió el día de nuestra muerte, porque si no, no tuviéramos vida. Imagínese usted que usted supiera cuándo se va a morir. Hermano, no pudiéramos vivir. Es más, viviríamos todos los días miserablemente. ¿Cómo estuviéramos viviendo, hermano? Sabiendo que alguno se va a morir pasado mañana. Y hoy trabajando, pasado mañana ya no voy a ver a mi esposa, a mis hijos, de paso que tan chiquitos que están, ni los gocé. Hermano, no trabajaría. Entonces viene el Señor y nos encubre eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero llega un tiempo en que debemos de volver. ¿A dónde? Al Padre. Mire qué bonito.
Entonces ahí empezamos a hablar de los 3 llamamientos. El llamamiento del Padre, el llamamiento del Hijo y el llamamiento del Espíritu Santo. Pero eso sería ¿qué? A volver. ¿Por qué? Porque hemos estado distanciados. Mire, aunque usted no lo crea, amado hermano, yo sé que hay unos que vienen el lunes a práctica, van el martes a la oración, vienen el jueves a culto, sábado y domingo, hermano, pero puede ser de que todavía estemos un poco distanciados. Y yo no estoy diciendo, ay, es que usted, el pastor, todo lo toma mal. No, mire, yo creo que sí nos estamos acercando a Dios. Pero hay momentos como que nos pausamos por circunstancias. Y cuando nos pausamos, hermano, como que eso nos detiene a que sigamos avanzando y aprovechemos el tiempo. Entonces hablamos del llamamiento del Padre, Zacarías 1, capítulo 1, versículo 3. El llamamiento del Hijo, allá está, Cantares capítulo 6, versículo 13. Mire, solamente se lo estoy leyendo porque tengo que avanzar en lo que le quiero decir. Y entonces dijimos que esa palabra volver es la palabra shuv. Y cuando estamos hablando de la palabra shuv, entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos desglosar. No hablamos de todas, bueno, de ninguna más bien que solo, hermano, que es volverse. Pero esa palabra volver quiere decir cambiar. Le puse ahí en rojo solamente para enfatizar algunas de las cosas que tenemos que hacer como cristianos, hermano. Vayamos más allá, no como cristianos, sino como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿De verdad es usted hijo de Dios? Ah, bueno, si es hijo de Dios, usted debe estar cerca del Padre. Si es cristiano, usted lo va a seguir, hermano. ¿Y cómo sigue? Pero si es hijo de Dios, está cerca. Entonces, para poder estar cerca, necesitamos cambiar. Mire qué bonito. Necesitamos enderezar. Ahí estuviéramos hablando de camino. Necesitaríamos girar. Ah, eso sería dirección. Porque hay algunos que van avanzando, pero torcido. Ah, no, tenemos que redirigir. No es allá, es aquí. Ok, regiramos. Eso puede ser girar, recapacitar. Mire, hermano, qué bonito. Recobrar, regresar, retroceder. Mire, esa palabra retroceder, a ver, ¿qué quiere decir retroceder, hermano? ¿Ah? Volver, ¿pero para qué? ¿Para ver las cosas que están pasando, que ya dejamos en el pasado? No, retroceder quiere decir que tomamos un camino, pero ese camino no es el camino. Entonces necesitamos retroceder para volver a entrar al camino. Porque cuando decidimos tomar el camino, no es que nos salimos del camino para atravesarnos al camino, no. Bueno, si estamos en una encrucijada, me imagino que tenemos ese chance. Pero no cuando ya llevamos un tramo. Por eso es bonito, hermano, retroceder, retractar. Pudiéramos tomar el mismo ejemplo. Y también hablamos de envainar, rescatar y resistir. Entonces, esa es la palabra shuv. Por eso, volvernos tiene muchas implicaciones. Hermano, mire, solo con decir, voy a regresar, eso no quiere, mire, yo considero que ya hay una buena parte, al menos en su corazón, pero llegar a volver a retomar todas las cosas es difícil. Bueno, entonces ya se lo expliqué, amado hermano, no vamos a entrar ahí porque ya lo explicamos. Luego hablamos del llamamiento del Espíritu Santo. Ok, hasta ahí vamos. Entonces, quiero entrar a lo que es el regreso de Elías. Ahora, ya lo explicamos, tampoco me voy a quedar ahí. Pero recuérdese que el Señor dio una promesa. Y esa promesa, hermano, perdone, se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque el Señor lo dijo y lo que Él dice lo cumple. Ahora, ¿por qué ese regreso? Porque el regreso de Elías es muy importante para una unidad de la cual todavía no se ha dado. Tal vez se empezó a dar, pero no se ha terminado. Es la unidad entre los padres y los hijos. Aunque eso ya, hermano, lleva desde generaciones. Pero el Señor lo quiere cumplir en esta última generación. Porque mire, hermano, no importa cómo comience, lo que importa es cómo termine. Y si terminamos en unidad, si terminamos en una administración de parte del Espíritu de Dios, va a ser algo precioso. Por eso, hermano, usted oyó la profecía. Hermano, por favor, es que el Espíritu Santo lo que quiere es llenar
porque mire, no lo podemos hacer solo. Si nosotros queremos entender el evangelio, hermano, a nuestro criterio, a nuestro entendimiento, lo vamos a entender mal. Ya se lo voy a ir explicando, pero bueno, eso estuvimos hablando. Entonces ahí está Malaquías capítulo 4, 5 y 6. Mire lo que dice pues. He aquí yo os envío al profeta Elías. Oiga, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero entonces usted pudiera decir, pero pastor, ¿cómo sabe usted que realmente va a venir Elías? ¿Será que ya vino antes? Bueno, recuérdese que él ya vino y ya profetizó. Sí, pero resulta que el que lo está diciendo es Malaquías. Y después de Malaquías hay un tiempo, hay un periodo que se llama intertestamentario. O sea, intertestamentario es el periodo entre el Nuevo Testamento, el Antiguo, y el Nuevo Testamento. O sea, hay una franja. Y Malaquías, siendo el último, hermano, de los profetas que escribe, que lo usa el Señor, no se viene hasta el Nuevo. Por eso, hermano, esa profecía cuando dice enviaré, pero entonces Malaquías ya está en los últimos, hermano, en los últimos escritos, en las últimas palabras que el Señor está ministrando al pueblo. Y luego ya no habla. Ya no habla. Y ya voy a ir hablando sobre eso. Entonces, hermano, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces ahí definitivamente hay una operación de parte de Dios. Hermano, yo entiendo. A ver, ¿cuántos tienen hijos? Amén, va. Yo también tengo hijos. ¿Cómo se lleva usted con su hijo? ¿Bien o no? Calidad. Calidad. Sí, claro, usted sabe que hay sus cositas ahí, que allá, porque nadie es perfecto. Ni sus hijos son perfectos, ni usted es perfecto. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que llega un tiempo, entre comillas, de descomposición que viene en la vida tanto del padre como del hijo. Mire, hermano, reprendemos de verdad a todo espíritu de rebeldía y de rebelión. Pero nuestros hijos están creciendo y va a llegar un momento en que ellos van a tener que decidir si realmente se quedan o se van de la iglesia. Eso ya es por convicción personal. Eso es por convicción personal. Se lo estoy diciendo por experiencia. No se lo estoy diciendo porque me lo dijeron. Entonces debemos de atender bien. Porque usted debe saber que los hijos adolecen en la adolescencia. Entonces todos los que ya son teenagers, es importante que nosotros nos acerquemos. Fíjese, pues ahí vamos a ver cómo. Bueno, pero entonces regresará Elías. Regresará. Pero antes de que venga, regrese Elías, hermano, tal y como él es, debe saber que viene una administración del espíritu de Elías. Eso también ya lo vimos, no me voy a quedar ahí. Lucas capítulo 1, 15 al 17, porque será grande delante de Dios. Oiga pues, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿De quién está hablando ahí? De Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Oiga, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones a los padres, a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oiga pues, hermano, desde ahí hay varias cosas que nosotros pudiéramos ver. Primero, que cuando está hablando de los padres a los hijos, no solamente está hablando hijos biológicos, sino que también está hablando hijos espirituales. Número 1. Y número 2, está hablando para que se prepare al Señor, oiga muy bien, un pueblo que todavía no está dispuesto. Y tiene que llegar a ser bien dispuesto. O sea, tiene que tener la certeza, hermano, la convicción y la confirmación de que realmente el Señor regresa. Porque, hermano, mire,
Yo entiendo, a ver, ¿cuántos creen que el Señor va a regresar? Vaya, va a regresar. Pero ¿cuántos creen en el Señor que se van a ir antes de su regreso? Porque el regreso es después de la gran tribulación. Ahora, yo creo que Él regresa, ¿verdad que Él regresa? Ok. Pero antes de ese regreso, usted debe saber que viene una parucía, que es, hermano, una manifestación en privado, que no llega hasta la tierra, llega hacia la mitad y nos levanta. ¿Por qué? Para que, hermano, se va a evidenciar de que nosotros nos levantamos de la tierra, hermano, y sin necesidad de cápsulas, ni cohetes, ni lo que astronauta o vestir de astronauta, empezamos a elevarnos a la mitad de los cielos. Y de ahí, nuestro juicio. Ok, ya lo hemos hablado anteriormente. Pero entonces necesitamos, hermano, que nosotros creamos en ese evento. Ahora, si usted cree, ¿cuántos creen en ese evento del arrebatamiento? Ok, ¿se está preparando para eso o no? Bueno, yo sí creo que sí, la verdad, yo le creo. Lo único que hay momentos en que tenemos dificultades y como que se nos corta la leche y ya no queremos tomar. Eso es lo que yo creo. Porque si nosotros realmente, hermano, mire, si realmente nosotros tuviéramos por temor de que vamos a estar en la presencia del Señor, tal vez lo quisiera ver a usted un poquito más avivado, tal vez un poquito más contento, tal vez un poquito más alegre, tal vez un poquito más gozoso. Pero resulta que como que está viniendo un espíritu de letargo. No lo sé si lo estoy diciendo por esta casa, pero yo me he dado cuenta, hermano, que también en otras congregaciones como que está costando. Como que el siglo, este siglo, el venidero en aquel entonces, que es este siglo, nos está tomando la mayoría de ventaja. O sea, nos está quitando las fuerzas. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que nos estamos cansando. Entonces puede ser que venimos a la iglesia, pero venimos con los zapatos arrastrando. Aparte de las situaciones que ya tenemos. Entonces como que eso nos está, hermano, causando bastante tropiezo. Entonces empezamos a hablar, hermano. Le preguntaron al mismo Juan el Bautista si él era Elías. Él dijo que no, porque en la realidad él no era Elías, pero sí traía una administración de parte del espíritu de Elías. Pero entonces llego aquí, y aquí quiero empezar a tocar unos puntos que no toqué en aquel entonces, el día domingo. Ahora, en Malaquías, aquí hay dos tiempos. Leámoslo de nuevo. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Primer tiempo. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Segundo tiempo. Entonces, primero tiene que venir el primero. Obviamente, ¿verdad? Sentido común. Porque si realmente, hermano, tiene que venir una reconciliación, alguien tiene que empezar esta reconciliación. Y una de ellas son los padres. Ahora, déjeme explicarle algunas cositas. Si hay dos tiempos, debemos de saber que los primeros que tuvieron los problemas fueron los padres y no los hijos. Los hijos tuvieron las consecuencias a causa de los padres. Por eso, hermano, mire, es necesario que nosotros, cualquier situación que estemos iniciando ahora como padres, nuestros hijos las puedan terminar, pero en mal. Por eso es necesario que nosotros mejor hagamos las cosas en bien, para que nuestros hijos continúen lo que estamos haciendo, pero mejor que nosotros. No que dejemos mal, entre comillas, deuda, ¿va? Aunque no estoy hablando directamente de la deuda económica, sino que deuda por los actos y las obras que nosotros empezamos a hacer. Entonces en la Biblia nos da el mal ejemplo de los padres. Por ejemplo, esto se lo leí, Zacarías capítulo 1, versículo 4. Mire pues, no seáis como vuestros padres.
Recuérdense que le marqué 2 tiempos. Entonces hablemos de los padres. Porque los primeros que tuvieron, hermano, esa situación difícil fueron los papás. Por eso, para que pueda venir una reconciliación, los padres, hablemos ahora biológicamente, los padres, necesitamos poder ministrar a nuestros hijos. Pero en reconciliación, ahí va a ver, no seáis como vuestros padres. Oiga pues, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos. Eso quiere decir, hermano, que estaban caminando hacia un camino equivocado. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Entonces aquí hay 2 situaciones también. Número 1, a causa de sus malos caminos, hicieron malas obras. Esa figura de camino, cuando nosotros miremos caminos, tienen muchas figuras, hermano. Pero dentro de una de ellas es la forma de caminar. Cuando nosotros vemos en la Biblia caminos, es la forma en la que nos estamos dirigiendo. Es la guianza que nos están dando, es la enseñanza por la cual nosotros nos estamos dejando seguir. Los caminos. Entonces alguien les estaba enseñando mal y empezaron a obrar mal. Por eso las malas obras es el resultado de nuestro caminar. Entonces nuestros padres empezaron a caminar por caminos malos y sus obras fueron malas. Pero resulta que nosotros como hijos íbamos atrás de ellos. Entonces todo hacia donde ellos se dirigían, también nuestros hijos se dirigían. Entonces esa reconciliación tiene que empezar en algún lado. Por eso, hermano, hay actitudes que fueron en nuestros padres en el pasado. Entonces yo quiero que leamos aquí, en Salmo 78:8, le voy a leer Reina Valera del 60. Eso es para que miremos las actitudes de los padres en el pasado. Fíjense pues, hay muchas más, hay muchas otras. Hermano, una lista muy grande, pero yo quiero tomar esta, ahí le voy a decir por qué. Pero mire pues cómo eran las actitudes de los padres en el pasado. Salmo 78:8. Y no sean como sus padres. Mire cómo dice. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mire las características que está dando de un padre o de nuestros padres en el pasado. Por eso es, hermano, que el Señor tiene que enviar una administración en los últimos tiempos a causa del inicio que tuvieron nuestros padres. Ya le voy a hablar de los hijos. Pero mire esta versión Reina Valera contemporánea, el mismo Salmo 78, versículo 8. Mire cómo dice ahí. Y no fueron como sus padres, gente rebelde y desobediente. Óigalo, mire cómo eran ellos. Gente que no entregaba a Dios su corazón, cuyo espíritu no le es fiel. Ahora, yo quiero que en esta versión observemos un poquito diferente, o mejor dicho, diligentemente para que vayamos entendiendo. Fíjese pues, cuando estamos hablando de gente rebelde y desobediente, estamos hablando de actitudes, y eso se va al cuerpo. Mire cómo eran los padres en el pasado. Cuando hablamos de gente que no entrega a Dios su corazón, estamos hablando del alma. Porque cuando nosotros vemos en la Biblia el alma, en algunas veces se refiere al alma. Cuando hablamos corazón, algunas veces se refiere al alma y otras veces se refiere al espíritu. Y cuando estamos hablando de cuyo espíritu es o no es fiel, estamos hablando del espíritu. Porque, hermano, hay ministraciones. Por ejemplo, hay palabra que va. Bueno, primero debe saber que la palabra del Señor es una administración a todo nuestro ser, hermano. Para que hagamos una transformación en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero hay algunos que ya están ministrados en ciertas áreas. Gracias a Dios por eso.
Pero en aquel entonces los padres tenían una situación bien difícil. En su ser integral, alma, cuerpo, alma y espíritu, hermano, estaban mal. Estaban mal. No tenían, hermano, ese deseo de realmente poder seguir a Dios. Pero le digo algo, esto no está tan lejos de la generación en que estamos viviendo ahora. Porque a veces nosotros pensamos que estamos más cerca de ellos, pero le digo que no. Ahora, los resultados definitivamente van a ser mejores. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley. Hermano, eran más de 600 y algo de entre mandamientos, instrucciones, etcétera. Hoy solamente necesitamos uno que se derive en dos. Y nos cuesta. Por ejemplo, una es amar a Dios. Vaya, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Pero ¿será que lo amamos realmente como Él lo dice? No, hermano. Mire, nosotros venimos a la iglesia hasta que no nos suceda algo. Porque si algo nos sucede, no venimos. Hermano, estoy enfermo, estoy cansado, tengo que trabajar, etcétera. Entonces, tenemos algo. Pero si, por ejemplo, tenemos una situación difícil, no importa que estemos enfermos, que estemos trabajando, hermano, nos vamos. Entonces nosotros como humanos traemos demasiado a nuestra mente, como que estudiamos demasiado nuestra condición y decimos, no, yo sé que es lo mejor para mí. Pero eso también le pasó a los pasados, a los antepasados. Mire, por ejemplo, yo entiendo que no todos pueden venir a la iglesia. ¿Qué razón? No sé cuál será. Gracias a Dios, algunos que dicen por qué y hay otros dicen que no. Si los que no pueden venir a la iglesia, ¿será que pudieran verlo por el internet? Pero tampoco se conectan. Entonces esto quiere decir que hay situaciones en que resisten para no hacerlo. Por ejemplo, yo sé que hay hermanos que se enferman. Y a veces, hermano, déjeme decirle que yo pongo mi canalito ahí atrás. Y veo a veces quiénes se conectan y quiénes no. Porque mire, hermano, perdóneme. Veo la condición de las ovejas. Mire, hay unas que a veces me molestan, pero a veces se hacen preocupación. O sea, como que es un mix de sentimientos. Porque a veces, hermano, cuando su hijo está haciendo algo rápido se molesta, pero después viene realmente el sentimiento certero en decir, ay, ¿será que le va a doler? ¿Será que le dolió? Etcétera, etcétera. Entonces es un mix de sentimientos. Pero si realmente nosotros estamos interesados en las cosas del Señor, usted va a ver su propio cambio. Entonces ellos tenían una situación difícil. Pero esa situación difícil que inició en el pasado, ahora afecta a esta última generación. Con todos sus aspectos. Bueno, no me quiero quedar ahí. Entonces, déjeme explicarle un poquito. En el pasado, el Señor les dijo en Jeremías capítulo 6, versículo 8. Voy a hacer una línea de tiempo. Fíjense pues. Les dijo, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Por eso, hermanos, si una de las cosas que nosotros debemos de tener es siempre corregirnos, automáticamente. Mire, si estamos en auto, al nosotros ver que estamos haciendo mal, nos vamos a corregir. Eso fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Por favor, necesito que pongas atención porque te estás saliendo del huacal. Ya se lo estoy diciendo así en Chapín, ¿va? Si usted quiere llamarlo así. O se lo puede decir en salvadoreño. Te estás saliendo del volado. Va, ya por lo menos para que vea que ya puedo hablar en otro idioma. Pero ahí le dice, te estás alejando. Ok. No entendió el pueblo de Israel. Ok. Entonces pasaron 500 años. Aquí voy a hacer la línea cronológica. Como no quiso corregirse Israel, le dijo, está bien,
te voy a dejar 500 años. No se sabe con exactitud. Unos dicen 400, otros dicen 600, yo lo dejo en 500. Pero que fue de más de 400 años, sí. Por lo menos, hermano, hay un tal Kent Brown, creo que se llama, un profesor, juntamente con otro profesor que es de historia y de doctrina de iglesia, en los cuales empiezan, hermano, la cronología, y desde el momento que Malaquías empieza, hermano, a escribir las últimas palabras, hasta que viene Juan el Bautista, son 500 años. Y en esos 500 años el Señor no habló. Entonces le llamaron a ellos, o ellos le pusieron los 500 años perdidos. Pero el Señor le dijo, arréglate. Pero no se quiso arreglar. Por eso tuvo que venir el silencio de Dios por 500 años. Ahora le digo algo. En esos 500 años, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Pues no hizo nada. En esos 500 años, hermano, mire, se levantaron diferentes grupos a querer explicar la Biblia. Porque, hermano, en ese periodo de silencio, los únicos que podían ser enviados por el Señor eran profetas. Y el Señor no envió a ningún profeta. El último que había enviado era Malaquías. Entonces, hermanos, y mire, 50 años, ¿cuánto será? Imagínense 500. Entonces, por 500 años, grupos, hermanos religiosos empezaron a surgir. Y muchos empezaron a explicar, a enseñar la palabra de Dios mal, a sus propias concupiscencias. Es lo que más o menos está pasando acá ahora. Por eso cuando vino el Señor, hermano, ellos estaban tan confundidos, porque estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas. Entonces cada uno de ellos tenían una determinación, hermano, para poder explicar la palabra de Dios, pero una variaba de la otra. Fíjese, hermano, que con referente a los saduceos, porque los saduceos estaban en el tiempo de Jesús, lo dice la Biblia. No se tiene un escrito de dónde procedan, ni se sabe cómo es que surgieron. Solamente sabían que ellos le daban una interpretación tal a la Biblia, los saduceos. Ahora, los fariseos venían de otro grupo. O sea, que en aquel entonces también había una confusión. Por eso cuando vino, hermano, Juan el Bautista, estaban muy interesados porque dijeron, este tipo está hablando como profeta. Y teníamos 500 años que no nos estaban hablando con voz de profeta. Por eso fue que le mandaron a preguntar, ¿eres tú Elías? ¿Por qué? Porque la última profecía decía, vamos a enviar a Elías. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. Pero entonces, ¿por qué tienes ese poder? Entonces, ¿por qué hablas con convencimiento? Entonces, ¿por qué acercas los padres a los hijos? Porque usted sabe muy bien que Juan el Bautista venía ¿a qué? Venía a bautizar. Él venía a acercar nuevamente al pueblo de Israel con el Señor, perdonando sus pecados. Lo único que esta vez no era con sacrificios y holocaustos, sino que era por medio del arrepentimiento y por el agua. Al hermano. Entonces, todo decía, esto sí está bien chispado. Porque no vemos ningún macho cabrío. No vemos bueyes, no vemos ovejas, no vemos sangre. Pero eso fue lo que dispuso el Señor. Ahora, aquí está el paréntesis. El Señor dijo en esos 500 años, ya me di cuenta, estos no se van a reconciliar conmigo, que no pueden. Les mandé profetas y los mataron. Si les vuelvo a enviar profetas, los van a volver a matar. Entonces tengo que hacer otra operación. ¿Cuál?
reconciliarme con ellos. O sea, volverme a acercar con ellos. Oiga eso, pues, hermano. Entonces, por eso, en una reconciliación, siempre va a venir el más sencillo, no el más humilde, el más sencillo. Porque aún el humilde, hermano, tendría que decir sí o no. Pero el sencillo es aquel que ya no tiene nada que perder. Recuérdense que dijimos que sencillo es aquel que no batalla. Ya, hermano, no hay queja de él. Entonces, él se acerca. Sí, habrá humildad también. La sencillez y la humildad es lo que hace que inicie una reconciliación. Porque, perdón, hermano, el orgulloso no va a venir primero. Porque el orgullo antepone como un escudo para denotar el valor extremo que supuestamente la persona tiene de sí mismo. Por eso el primero que se va a acercar va a ser el humilde, el sencillo. Entonces el Señor dijo, me tengo que acercar a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Mandó al profeta Juan. ¿Para qué? Para que preparara el camino. Entonces, ¿cómo fue la preparación? Arrepentidos. Al hermano, porque el arrepentimiento, mire, el arrepentimiento es el inicio de la operación al perdón. Entonces, sí, el más humilde, el más sencillo es el que se acerca para poder arreglar la situación, la reconciliación. Pero para eso también hemos hablado que tiene que haber perdón. Y se tiene que perdonar. Pedir perdón y otorgar ese perdón. Envía a Juan el Bautista. Ellos empezaban a confesar sus pecados. Algo que me impactó, que el apóstol le estaba explicando. Porque dice que cuando se iban, oiga eso, hermano, que cuando se iban a bautizar, dice que iban confesando sus pecados. Entonces el apóstol le estaba explicando, entonces ¿cómo será eso que iban a bautizarse caminando hacia Juan el Bautista? ¿Cómo es que iban confesando sus pecados? Yo soy adúltero, ladrón, malcriado, rebelde. Y llegaba con Juan y le decía, ¿te arrepientes? Sí. Y salía, hermano. Claro, eso no lo hacemos ahora nosotros, hermano. Imagínense, qué vergüenza, por el amor de Dios. Ay, no, toda la iglesia va a saber la clase de hombre, de mujer que soy yo. Mire, hermano, aunque no lo diga, porque hemos sido malos. Ahora, ¿por qué hemos sido malos? Porque nuestros tatas fueron malos. Entonces comienza, ok. Entonces, después de 500 años, el profeta. A los meses, Jesucristo. Ahora, con Juan el Bautista, el espíritu de Elías. Porque esa es la operación, ese es el ministerio de Elías. Cuando esté aquí, él va a estar, hermano, mire, a saber qué estará predicando, qué va a predicar, hermano. Lo único que sabemos es que los padres se van a convertir hacia los hijos, el corazón, y los hijos a los padres. Tiene que llegar esa operación, porque, hermano, mire, nosotros lo estamos haciendo. Pero todavía nos falta. Entonces, en el tiempo cronológico envía a Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Pero entonces envía a Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Y usted sabe muy bien que empieza el Señor. Ahora mire qué interesante. Porque Jesús empieza a hacer el trabajo de profeta. Porque en aquel entonces los profetas no solamente profetizaban de parte de Dios, sino enseñaban. Ahora Juan sí, él les hablaba de cómo acercarse, cómo tener esa reconciliación, primero con el perdón. Pero entonces el Señor venía y empezaba a explicar los misterios del reino. Por eso, hermanos, los que le resistían eran los saduceos, los fariseos, los escribas, porque supuestamente ellos eran los maestros de la ley. Pero cuando él hablaba
como estaba lleno del Espíritu Santo, sabían muy bien que era profeta. Por ejemplo, ¿qué fue lo que le dijo la samaritana cuando le empezó a contar toda su vida? Que era profeta. Se fue corriendo a decirle todo. Aquí hay un profeta. Ahora le voy a decir por qué. Porque no había profeta en aquel entonces. Por eso se convirtió toda Samaria. Por una mujer. La mujer aquella que le dio agua. Le dijo, venid, venid. Encontré un profeta. Me dijo todo. Y venía toda la gente. Porque la gente estaba esperando al Mesías. Pero hermano, el problema es que ellos estaban esperando que viniera en un caballo blanco, no que entrara a Jerusalén, no que entrara con una burrita, un burrito, un mulo, como usted lo quiera llamar, un asno. Ellos pensaban que venía un caballo blanco, hermano, con glamour y con honra, hermano, y con sus ejércitos. Y esa era la forma que ellos lo tenían, porque esa era la forma que le habían enseñado por 500 años. Mal hecho, mal hecho. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Si ustedes, le dijo, hermano, no sé si a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, o al pueblo. Pero les dijo, si ustedes amaran a mi Padre, entonces me amaríais a mí. Pero como ellos, hermanos, solo tenían el entendimiento de ciertas cosas, no de lo que realmente era el Señor. Por eso no lo pudieron ver como su ungido. Pero luego, el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, usted sabe que es el Espíritu de Dios. Usted sabe que Dios lo envía, hermano. Y eso por medio de la palabra del Señor, porque el Señor tenía que preparar lugar, pero el Espíritu Santo venía. Pero luego vienen los ministros. Y estos ministros vienen con el Espíritu de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Por eso mire cómo estamos haciendo, hermano, este trabajo. Porque eso no es solamente de que nos vamos a reconciliar. No, esta es una operación que el Señor diseñó en lugares eternos para este tiempo. Claro, se va a culminar antes de que venga la gran tribulación. O sea, ya mero. Por eso, hermano, mire, en este año para nosotros de reconciliación estamos tocando como campana, como trompeta, esa venida, esa dispensación que va a estar del profeta Elías. Por eso a los ministros, cuando ya vienen con el Espíritu, bueno, usted sabe muy bien, un parto gemelar, ¿verdad que ya sabemos del parto gemelar? El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Ya necesitamos explicar. Solamente recordar. Entonces el Espíritu Santo, porque usted sabe que los ministros son dones de Cristo, son regalos, hombres, que vienen de parte de Cristo. Y recuérdese que Cristo vino a enseñar para que tuviéramos un tiempo de acercamiento a Dios. Y eso por medio del perdón. Pero obviamente Él dio su vida en la cruz del madero. Usted sabe que su sangre preciosa, la que derramó, ahora nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces los ministros, y luego de los ministros vienen los padres y vienen los hijos, porque a los ministros se le encargó el ministerio de la reconciliación. Por eso los ministros, una de las cosas que hacen los ministros es, bueno, si es buen ministro, no es sacarle la plata a la ovejita. No, a enseñarles a que diezmen, a que ofrenden, etcétera. Pero en el full o en el fundamento, al menos de esta línea cronológica, es ministrar el ministerio de la reconciliación. Por eso es que constantemente estamos ministrando. Pero esa reconciliación, primero, se debe de hacer con el Padre de las luces, o sea, hacia arriba. La primer parada es ascendente. Todo primero es vertical y luego horizontal.
Vertical primero y luego horizontal. Si, hermanos, si queremos hacer vertical y no horizontal, no nos sirve. Por eso necesitamos la reconciliación. Cuando ya llegamos a la reconciliación, pero recuérdense que la reconciliación es primero con los padres, después con los hijos. Para que entonces venga la justificación, el misterio de la justificación. Y justificación quiere decir hacernos justos. Por eso, hermano, nosotros antes, mire pues, por favor, antes de que tengamos nosotros la oportunidad de reconciliarnos con nuestros hijos, necesitamos a tener justificación, a ser justos. Por eso, hermano, la reconciliación no puede servir con nuestros hijos, sino primero somos llamados a justicia. Y la justificación, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación, hermano? La justificación es de que el Señor murió y resucitó para que nosotros tengamos oportunidad de entrar a la vida eterna. Esa es una justificación. O sea, por el sacrificio de Él, no nuestro, es que nos hace justos. Y todavía sí, amados hermanos, ¿cómo nos cuesta, hombre? Miren, no queremos, hermanos. Yo no sé a veces qué tendremos en la cabeza. Aparte de los problemas y las preocupaciones, hermanos, las cargas, etcétera. A veces no sé qué nos pasa. Entonces, ya le expliqué. Entonces, los padres tienen que venir primero. Y los padres tienen que reconciliarse con el Señor primero. Ok. Ahora podemos entrar con los hijos. Si no nosotros los padres estamos, hermano, cañones delante de Dios, nuestra reconciliación con los hijos no va a poder funcionar. No puede. Porque estamos mal con el Señor. Por eso, antes de que nosotros podamos exigir a nuestros hijos tal, debemos de ser tal. Por ejemplo, le pregunto yo aquí a la hermana Laura. ¿Usted le pudiera decir a su hija que sea limpia y ordenada si usted no es limpia y ordenada? No, no puedo. No. No se puede. Entonces, primero necesitamos reconciliación vertical. Y en base a eso, horizontal. No podemos decir, hermano, poner a uno de nuestros hijos a que vaya a ministrar, vaya a hacer allá. Sí, hermano, si nosotros realmente en nuestro corazón no queremos ministrar a Dios. Por eso, mire, el domingo pasado les dije algo. Espérense, no me he olvidado, ya lo voy a hacer. Lo que pasa es que primero lo tengo que ministrar. Pero a todos los que tienen hijos que ministran acá, mínimo, ministremos aquí. Porque si está de acuerdo en que sus hijos ministren acá, eso quiere decir que en su corazón está el deseo que ministren aquí. Mínimo. Porque si no, amado hermano, mire, pudiéramos poner a nuestros hijos como ejemplos, pero resulta que a nosotros, hermanos, que somos más mayores y que deberíamos tener madurez, no lo estamos dando. Quiere decir que nuestros hijos están aquí y nosotros aquí. Al hermano, qué feo sería eso. Entonces nuestros hijos cañones. Bueno, la verdad que hay algunos padres que dicen, mire, con que mi hijo se vaya, yo me quedo. Tenga cuidado. Porque hay algunos que sí. Hay algunos hermanos que han estado con pensamientos extremos que dicen, mire, con que se vayan y yo me quede. Ah, no, amado hermano, nunca en su corazón vaya a decir eso. Le digo algo, porque Cristo murió en la cruz y no murió en vano, sino que murió por usted y para que usted le dé un valor y le dé un valor por el sacrificio que hizo. Ok, todavía tengo 5 minutos y 50 segundos. Ok. Entonces veamos ahora las actitudes de los hijos. Ya le hablé de las actitudes de los papas. ¿Cómo fueron las actitudes de los papas? Feo,
feo. Ahora le tengo que hablar de los hijos. Pero ¿cómo fueron los papás? Como fueron feos, ¿cómo van a ser los hijos? Bonitos. Feos también. Mire lo que dice en Hechos capítulo 7, 51. Vosotros que sois de dura cerviz, al hermano, por el amor de Dios, pero qué tontería la que hicimos nosotros en el pasado como papás, porque ahora nuestros hijos se les multiplica. Por eso, como es usted ahora, no sea que su hijo se multiplique. Hermano, ahora yo veo a mi pobre hermana Irma. Que el Señor me la bendiga y que le multiplique sus días. Es la mujer que me ganó para Cristo. Bueno, el Señor la utilizó. 6 años, hermano. Viera cómo era yo de terquito. Mírese usted, pero a la tercera potencia. Era terquito, hermano. Y nadie me ganaba. Ahora yo dejo que me gane. Pero en aquel entonces nadie me ganaba. Entonces ella llegaba, hermano, por el amor de Dios. ¿Sabe por qué la entiendo? Porque ahora veo a mi hijo del otro lado. Y digo yo, wow, lo que tuvo que hacer. Y veo lo que yo tengo que hacer ahora. ¡Ja, hermano! Mire, yo le amo mucho a usted. Y aunque usted no lo crea, cuando usted se siente mal, yo también. Cuando usted está triste, yo también. Cuando usted está preocupado, yo también. De verdad, se lo digo. Pero cuando yo veo a mi hijo, hermano, yo digo, Dios mío, ¿qué hice? Porque con la hermana, hermano, yo andaba ahí. No y no. Imagínense. Ok. Pero ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Que no son solo mías. Pero entonces viene en Hechos, capítulo 7, 51, y dice, vosotros que sois duros de cerviz. ¿Y usted cómo sabe que le está hablando a los hijos? Espérese, ahorita le voy a decir. Incircuncisos de corazón y de oídos. Al hermano. Resistí siempre al Espíritu Santo. Hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Entonces, ¿a quién le está hablando ahí? A los hijos. Lo único es que mire cómo salieron los hijos. Peores. Por eso debemos de ver algunas actitudes, hermano, de nuestros hijos ahora en este tiempo. Y con referente a la iglesia. Por eso, hermano, yo le digo a los papás que tienen hijos que ministran aquí, por favor, denle gracias a Dios. Honren a Dios. Alaben a Dios. Adoren a Dios. Exalten a Dios. Acérquense a Dios. Porque le digo algo. Es difícil tener a un hijo lejos. Entonces, quebremos. Duros de servicio. Cuerpo. Incircuncisos de corazón y oído. Alma. Resistir al Espíritu Santo. Espíritu. Otra vez. Lo único que ahora está más cardíaco, ahora está más fuerte, hermano, porque en aquel entonces, sí, había rebeldía. Por eso, hermano, mire, las actitudes que se dan en este tiempo, hermano, son más fuertes de las que se dieron en el tiempo pasado, porque obviamente fue pasando el tiempo y fue, bueno, no diría evolucionando, sino involucionando. Expliquémoslo. Mire pues. Duros de servicio.
Problemas de actitud y temperamento. Hermano, ya no le voy a poner índices, esquemas, porque lo he explicado por mucho tiempo. Pasaron meses y yo le iba poniendo cuánta la cantidad de hijos, que etcétera, etcétera. Los duros de servicio, problemas de actitud y temperamento. A ver, ¿a cuántos de ustedes sus hijos en algún momento le han dado alguna actitud? Pero así va. ¿Qué le hacen? Gloria a Dios por los que no. Gracias, Señor. Pero los que hemos tenido, hermano, mire todo el canerío que le sacan a uno. Claro, aquí no son solo los biológicos, todos. Por ahí está la suya, tiene su nombre. Pero hermano, los de duro servicio, esos son pero de hierro. Por eso no es los problemas, hermano. Es poder que los adolescentes se acerquen a Dios. Es un problema. Gracias a Dios por los adolescentes que están aquí. Mire, hermano, yo me siento bien contento. Mire, yo no lo quiero despreciar a usted como papá. De verdad que no. Delante de Jehová, yo lo amo. Yo lo amo. Pero no sea que nos vaya a pasar como le pasó al pueblo de Egipto, que los papás no quisieron y a los hijos sí los hizo entrar y a los papás los hizo morir en el desierto, morir en los problemas. Ok, ahora, mire qué tremendo que últimamente el Señor me ha puesto a ver a sus hijos, fíjese. De verdad, se lo digo con todo mi corazón. No estoy diciendo que usted no me importa mucho, y más al Señor. Ay Dios, y al Señor, hermano. No, hermano, y no se, Él mismo dio su vida por usted, hermano. Ahora, le hago yo una pregunta. ¿Será que usted pudiera hacer lo mismo? ¿Será que usted pudiera dar su vida por otros? No. Hay que ver que no. Pues, chicos, si yo tengo los míos, pastor, si yo me mato a mí mismo y me doy por otro, ¿y mis hijos qué? ¿Usted me los va a alimentar? No, yo no, el Señor sí. Incircuncisos de corazón y oído. A ver, Romanos capítulo 4, hermano, habla de la circuncisión y la incircuncisión. Claro, está hablando la del corazón, está hablando del alma. Y cuando está hablando de esa incircuncisión del corazón y oído, son problemas con tendencias al mal y problemas de desobediencia. Porque hay gente, hermano, que le gusta desobedecer. Usted no se ha dado cuenta que hay hermanos y hermanas, hermanos, yo no lo estoy diciendo aquí necesariamente en la iglesia, pero que a veces en nuestro corazón está tan enraizado la desobediencia, que cuando usted le pide hacer una cosa, vuelven a hacerlo opositivo, pero intencionado. A eso se le llama no ser circunciso en el corazón. O sea, en el oír no oyen lo que es conveniente para ellos en su eternidad, sino que oyen la conveniencia de ellos en la tierra. Por eso ellos constantemente dicen sí y no. El pastor solamente lo dice porque esto, el pastor lo dice por lo otro. No, amado hermano, mire, yo se lo digo por la eternidad, porque yo quiero ser un siervo fiel. Yo quiero ser galardonado. Yo ya aprendí y ya entendí. Yo ya entendí. Finalmente, hermano, después de años, ya entendí. Yo quiero ser galardonado, pero para eso tengo que hacer mi chamba, mi trabajo, mi tarea bien hecha, para que cuando yo llegue me feliciten. Yo quiero ser felicitado, aunque aquí no me feliciten. Bueno, claro, yo me pongo, hermano, bajo la obediencia de mi apóstol, de mi cobertura. Y si él me dice tal cosa, yo no pregunto, yo solamente lo hago. Ya entendí. Entonces,
Los problemas de estos últimos tiempos con los hijos, que también pudiéramos ser nosotros, porque nosotros también, es eso, problemas con tendencias al mal. Todo lo que es mal nos llama la atención. Todo lo que es mal. Porque, hermano, en nuestros miembros está la maldad. Bueno, no me quiero quedar ahí. Pero luego, resistencia al Espíritu Santo. Dios mío, eso sí es bien difícil. Problemas con resistencia al Evangelio. Con problemas con la palabra. Problemas con palabras de profecía. No proféticas. Bueno, también proféticas, porque estamos hablando de la Biblia. Les cuesta, hermano, absorber el Evangelio. Aunque usted le diga a un joven que si hace eso no se salva, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene resistencia a lo que es espiritual. Es como decirle a un joven, por favor, no vayas a tener relaciones sexuales hasta que te cases. Hermano, yo se lo puedo decir todos los días, pero algún día va a estar ahí viendo cómo quiere tener relaciones sexuales. Entonces, esto es de los hijos, entonces tiene que venir nuevamente. Por eso, hermano, mire, se tiene que dar eso, porque el Señor lo que quiere es que nosotros seamos un pueblo dispuesto. Entonces, hay ahí mandamientos. Ahora, le voy a dar un mandamiento que va a los hijos. Fíjese pues, ¿cuántos hijos hay acá? Vaya, usted es hijo. Mire lo que dicen Colosenses 3:20, ya voy terminando. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ayúdame, papá. Entonces el primero se va a los hijos. Bueno, aunque déjeme decirle algo. En Colosenses capítulo 3, si usted se va 2 versículos antes, le empieza a hablar. ¿A quién cree usted que le empieza a hablar de primero? ¿Ah? Sí. Pero de entre los padres, ¿a quién cree usted que le habla primero? ¿A quién? A la mamá, a la esposa. Es bien tremendo, porque empieza a decir, mujeres, va, sujétense a sus maridos. Y luego le dice a los esposos, varones, cabezas, amen a sus mujeres, no sean ásperos con ellas. O sea que de una vez, la primera como que es solo para agarrar aviada y la segunda es como para terminar la tortada, ¿va? No sean ásperos con ellas. Luego comienza la otra y le dice a los hijos, hijos, ¿qué les dice? Obedecer a vuestros padres. Y luego termina de dar la otra manada. Le habla a los padres y le dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ok, esa palabra, exasperar, quiere decir lastimar, irritar una parte dolorida o delicada. No es que está diciendo no los corrijan, no está diciendo eso. Porque hay algunos hermanos que se duelen por la corrección. Por eso no se vaya a sentir mal. Porque si usted ama a sus hijos, los va a corregir y también los va a castigar. Hay que corregir. No voy a tener, es que es mi único hijo. Ay, mi única hija, ¿cómo voy a hacer lo que hicieron mis padres? Pero es que no fue terco usted, no fue terca, hermano. Pues la mamá y el papá tenían que andar por detrás para formarle el carácter. Sí, puede ser que en esas formaciones de carácter vinieron malformaciones a causa de la severidad. Porque, hermano, hay algunos hijos que se pasaron la raya. Usted no entiende, pastor, porque usted no ha tenido mi vida. Pues fíjese que le entiendo, porque a mí también me sonaron por todos lados, hermano. Porque fui difícil de carácter. Hermano, por todos lados me caía. Por eso llegué a entender tanto, me amaba mi bisabuela, porque mi bisabuela miraba, hermano, cómo era yo. Era terco, hermano.
Y al ver demasiada la corrección y el castigo, hermano, obviamente se dolía en su corazón, porque así somos los padres cuando vemos a un hijo, hermano, que constantemente es desobediente, es malcriado, es rebelde. Nos dolemos, porque pensamos no lo podemos dominar. Quisiéramos que ya no lo hiciera, pero no podemos, hermano. Algunos papás que lloran. Le digo algo, el hijo pródigo, hermano, ¿cómo no mató al papá? Sin embargo, el papá le dio todo lo que él quiso. Anda a quebrarte la cara. Pero hermano, después de un tiempo lo buscaba, esperaba. ¿Será que ya viene? Allá viene. Allá viene. Nunca lo lastimó. El padre del hijo pródigo nunca lastimó al hijo. Pero esa palabra también quiere decir irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien. Hermanos, papás, por favor, les voy a decir algo. No vayan a ser injustos con sus hijos. Déjenme meter un poquito más la daga. A los papás que no son hijos biológicos. Porque aquí la pastora también tuvo un hijo mío. No vayan a ser injustos con los hijos que no creen o salieron de su vientre. Tienen que tratarlos iguales a sus propios hijos. Porque le digo algo, los hijos se dan cuenta y llegan a una edad, y le digo algo, van a llegar a ser más fuertes que nosotros, porque nosotros vamos, hermano, decayendo, mudando nuestro semblante, nuestro cuerpo, pero va a llegar un tiempo en que ellos van a ser más fuertes. Y le digo algo, va a haber un tiempo en que vamos a pedirles a ellos ayuda. Hermano, yo amo a mis papás. Yo tengo, hermano, mire, el Señor me ha dado dicha de tener varios padres. Tuve a mi papá que me engendró, a mi papá que me crió y a mi papá espiritual que me soportó, me enseñó y de todo, hermano. Yo lo hice con mi papá. Es más, le digo algo. Yo aprendí a besar, oiga muy bien, un ósculo santo, como dice la Biblia. A un hombre, fue a mi pastor. Porque lo llegué y lo vi como mi papá. Que yo no tenía papá. Sí, o sea, yo tenía mi papá de crianza, mi papá biológico, el que me engendró, pero necesitaba un padre que estuviera conmigo todos los días y que me estuviera. Por eso muchas de las cosas cuando estaba en la iglesia y quería estar en la iglesia, porque ahí estaba mi papá, ahí estaba mi papá espiritual. Yo lo miraba cuando se levantaba a predicar. Claro, ahora él partió con el Señor, pero ahora tengo otro papá que también había sido el papá de mi papá espiritual, y me sigue enseñando otras cosas, hermano, increíbles. Hay algunas que solamente lo oigo, hermano, predicando. Hay algunas que hasta me han hecho suspirar y derramar lágrimas. Tal vez no llorar, o tal vez sí. Entonces, hermano, yo llegué a conocer y ahora veo a mis padres ya de años. Y les cuesta. Por eso cambian los tiempos. Gracias a Dios el Señor todavía les da fuerza para continuar y para seguir luchando. En lo que uno puede les ayuda, hermano. Porque no es de que uno esté todo el tiempo ahí, certero en lo que uno puede. Pero le digo algo, los tiempos cambian.
Entonces eso se lo da, pero también lo da Efesios a los hijos. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso, padres, no se preocupen en disciplinarlos, media vez lo haga bien. La justicia, hermano, tiene que ser inmediata. Yo le digo algo, yo lo he repetido en varias ocasiones, pero como también veo familias nuevas. Mire, hermano, trato de mantener la mejor justicia con mis hijos, para que en ningún momento ellos me vayan a rechazar y poner el dedo, que le di más a ella o le di más a él. Trato de mantener toda la justicia, la mejor posible. Los que tienen hijos únicos, no todo el tiempo se le da lo que quieren. ¿Por qué, pastor? Si yo tengo para comprarlo, amén. Pero algún día ellos van a crecer. Y puede hacer que cuando ellos se casen, su pareja no tenga todo el tiempo para comprar. Y la gente se acostumbra. ¿Cuándo? Cuando son hijos, sobre todo en la adolescencia. Hay que saber decir no, hay que saber decir sí. Hay que poder decirles no para probarlos. Para probarlos, a ver cómo es su temperamento, cómo es su alma. Así es como a veces hemos llegado a aprender cómo los hijos, hermano, empiezan a actuar. Ay, allá atrás veo algo que tenés, ya te lo desfré. Porque los hijos van tomando carácter, van tomando temperamento, tienen la personalidad y el papá es el que debe ir mostrando el caminar. Voy a dejarlo ahí. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, amado hermano. Volver. Tiempo de volver. Hijos, primero a ustedes. El orden de los factores sí altera el producto. Y cuando leemos la palabra, primeramente habla a los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Mire qué interesante que primero menciona al Señor. En Él puede hacer que los padres, hermano, no realmente necesiten ser obedecidos porque ellos han sido malos, pero en el Señor les vamos a obedecer. Claro, no vamos a obedecer ninguna instrucción que sea de maldad, que sea de iniquidad, que sea de pecado. No lo vamos a hacer. Si algún día nuestros padres nos piden o nos lleven al pecado, a la mentira, los hijos tenemos la oportunidad de poder decir no si tenemos un temor de Dios. Porque todo eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Este es un primer mandamiento y trae promesa, trae bendición para ti, para que te vaya bien. La obediencia que nosotros tengamos nos puede ir bien. Pero también, padres, no seamos injustos. No provoquemos a nuestros hijos y los hagamos a que ellos se molesten de gran manera por gusto. A veces hacemos cosas injustas y pensamientos injustos que tal vez nuestros padres nos lo hicieron a nosotros. Y como nuestros padres nos lo hicieron así, así lo tenemos que hacer nosotros también. No, veamos qué dice la Biblia. Antes de que nosotros tengamos una respuesta correcta, vengamos a la Biblia y veamos qué es lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a la corrección y a la justicia de un hijo. No sea que teniendo esa situación, ellos se lamenten en su alma y que al final decidan pagarnos a nosotros lo que supuestamente nos merecemos. A nuestros hijos debemos de tratarlos con amor.
no olvidándonos que también necesitan guianza, instrucción, corrección y castigo. No los llevemos al extremo, porque cuando ellos crezcan, no se les va a olvidar hasta que se ministren delante de Dios. Así como ustedes están, amados hermanos, yo quiero que cierren sus ojitos. Y si en algún momento de molestia, de enojo, de ira, tal vez hemos maltratado a nuestros hijos, los hemos irritado, pero por gusto. Tuvimos problemas en el trabajo, problemas con la esposa, problemas, y llegamos a casa y con ellos quisimos desahogar nuestra carga. Nosotros como padres, primero debemos de reconciliarnos con nuestro Padre. Él se acercó a nosotros. Y ahora nosotros acerquémonos a nuestros hijos. Ya no dejemos, ay, que mire qué hace él. Ya no. Sino decir y esperar su momento de regreso, orando, pidiéndole al Señor para que vuelva, para que se reconcilie, para que sigamos trabajando y sigamos haciendo la voluntad de Dios. No somos padres perfectos, pero sí caminamos en perfección. Y si caminamos en perfección, nuestros hijos también nos seguirán en el mismo camino, en el camino de perfección, para poder bendecir el nombre del Señor. Y está en el secreto